la mesa ya ocupada por los compañeros Joa y Gonza de Orgullo Quilmes. Gracias por venir. ¿Cómo andan? Nos vamos Estamos a acomodar. en cuestiones técnicas, acomodamientos. Perfecto. Esto es televisión en vivo. ¿El mate de dónde quedó? Pasame si querés que le doy continuidad. No, porque no almorcé y está haciendo mi combustible espiritual, diría Lipaluz. Che, bueno, gracias por venir primero. ¿Cómo andan? ¿Bien? Por invitarnos. ¿Qué onda? ¿Cómo? Acá. Hay que hablar Está acá. aquí. Nos ponemos en la posición de... Yo no tanto porque este es un poco más chillón. Pero bueno, acá hoy vamos a hablar en la mesa, en un ratito, como decíamos recién, sobre el intento de magnicidio a Cristina, ¿no? Vamos a tratar de encararlo no desde el lugar de un loquito suelto que hizo algo de repente de un día para el otro, sino como una consecuencia de un proceso de odio que para algunas generaciones, ¿no? Había cosas que uno no podía creer que se vuelvan a escuchar, ¿no? Tal cual. Y ustedes, cuéntenos, porque ustedes vienen laburando este tema, ¿puede ser? De los lenguajes de odio, de los medios. Sí, anduvimos observando que durante todo este tiempo se fueron permitiendo socialmente ciertos discursos que creíamos que ya no existían más. Por ejemplo, gente que reivindica la dictadura como Nicolás Márquez, entre otras cosas, que justamente hablan de una batalla cultural, apropiándose de términos que no son de ellos, básicamente. Donde se les apunta a las diversidades de todas las culpas males que tiene el capitalismo actual. Uh-huh. Entonces vemos esas consecuencias hoy enraizadas en lo que es la sociedad y bueno, nada, vamos a aportar la semillita como para tratar de desandar ese camino y ver cómo darle la vuelta a esto, ¿no? Sí, yo creo también que luego de lo que fue la pandemia y la crisis de representación que hubo a nivel general en la sociedad, que llevó a que Milei sea presidente, se fue buscando, ¿no?, el motivo de, ¿por qué está pasando esto? Y las diversidades la ligaron, son el principal foco de odio, sobre todo, porque tratan de justificar que son gasto público, que son déficit fiscal, entonces te arman toda una teoría económica. Pero en realidad lo que están camuflando son discursos de odio que después tienen implicancias dentro de la sociedad. Por ejemplo, hace poco asesinaron a 3 lesbianas, la prendieron fuego en barracas. Uh-huh. Entonces estamos viendo cómo va avanzando el tema de los discursos de odio y cómo en cierta forma esto sirve para educarnos, ¿no? Para disciplinarnos, para que el puto, la torta, la traba del barrio sepa que si elige vivir libremente, bueno, lo que le queda es eso, es la muerte. Como en la Inquisición, básicamente. Uh-huh. Y después también tenemos un poder ejecutivo que lo avala. Porque dice, no, eso no fue un crimen de odio, fue un crimen más, ¿no? Uh-huh. Como desligándose de todo tipo de perspectiva de género. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un gobierno que está avalando y está creando las condiciones para que más discursos de odio penetren en todos. Uh-huh. Recién en la introducción mencionaba yo esto de... mencionaste a una persona... Voy a editorializar, despreciable, como Márquez, que junto con Agustín Laje fueron arietes, digamos, en la construcción de este sentido, que hay que decirlo, que es una incorporación de algo importada, digamos. Claro. Recuerdo el principal asesor de Bolsonaro en términos filosóficos, ya empezaba hace varios años con lo de la ideología de género, el marxismo cultural. Acá están importando medio empaquetada la teoría y replicándola. Claro, y además con significantes que no son de acá del todo. O sea, nos damos cuenta porque básicamente vienen bajado todo desde Estados Unidos, los sectores más rancios de Atlas Network. Sí, señor. Que son los que están detrás de todo este juego político, porque lo que tratan de ocultar detrás de buscar chivos expiatorios es justamente que sus políticas no llegaron a cabo ninguna de las satisfacciones que necesita la sociedad. Bienestar económico no hubo, y entonces ¿a quién le eligen culpar? A la gente que está por fuera. O sea, es irónico que todo esto se haya detonado después de lo que fue en el, no me acuerdo bien si fue en 2011 por ahí, se me dibuja un poco el asesinato del tirador de Noruega, sí, que había escrito el manifiesto. Bueno, eso fue un poco como la base para toda esta locura que estamos viviendo hoy.
no me parece casual. Hay un libro de Juan Rocco, La democracia en peligro, que cuenta, hay una película de Netflix también, entiendo al respecto, que todos los procesos de radicalización de todas estas derechas, y es como todo más o menos encadenado, lo mismo. Al respecto, después le vamos a traer, pero nombraste Atlas Network, seguramente nuestra teleaudiencia, como es absolutamente curiosa y formada, conoce, pero Atlas Network, la red Atlas, todas esas redes de think tanks y de financiamiento, tiene su origen en los Estados Unidos y es un entramado de ONGs y de fundaciones que básicamente ponen plata ¿para qué? Para que este tipo de discursos circulen cada vez más. De hecho, fue muy bueno esta semana, la revista Crisis sacó una investigación al respecto sobre el financiamiento de fundaciones alemanas a fundaciones argentinas como Libertad y Progreso, Libertad y Sarasa, en este sentido, para promover ese tipo de discursos. Nosotros... perdón. Sí. No. También que viene en sintonía con el gobierno y el modelo de país que propone Milei. Básicamente, el neoliberalismo, antes de ser un modelo económico, es meramente cultural, trata de individualizar a la sociedad lo más posible, enajenarla de todos los procesos colectivos lo más que se pueda. Y en realidad esas luchas colectivas son las que a futuro conquistan derechos. Entonces nosotros somos parte de esa historia. Nosotros dejamos compañeros en el camino, pienso en Luana Berkins, en Diana Zacayán, en Carlos Jáuregui. ¿Para qué? Para poder garantizar a las nuevas generaciones esos derechos. Tenemos matrimonio igualitario. Fuimos el primer país en América Latina en tener matrimonio igualitario. La ley de identidad de género, el cupo laboral travesti trans. Entonces, lo que tratan de hacer es sacarnos toda esta carga histórica de lo colectivo, ¿no? Hablan de los colectivistas. Milei dice incluso los colectivistas. Sí. ¿Quiénes son los colectivistas? Bueno, son la gente que prioriza la necesidad del grupo sobre la individual. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que lo colectivo es lo que conquista derechos. Y nosotros somos parte de esa historia. Y en esta circulación medio berretona de la nueva ortodoxia que plantea que lo que pasa en la Argentina tiene que ver con que nos pasamos de progres, con esto, con excesos de inclusión, demasiada diversidad, que se habla que perdimos por el DNI no binario. ¿Qué respuesta o qué mirada tienen de ese tema? Porque parece como muy corto, muy... Y yo pienso que eso es una justificación o tratar de justificar cosas que no son reales. Desde mi punto de vista, ante esos discursos lo primero que hay que hacer es radicalizarse, es decir, ir por más derechos, por más conquistas, no quedarnos en el molde y hacerlo claro, porque implica también un peligro aceptar eso, porque estaríamos normalizando algo que justamente ya nos metió en el closet una vez, quieren volver a meter, entonces es como, no mi rey, no mi reina, no, eso no lo vamos a permitir. Che, y desde Orgullo Quilmes, ¿qué vienen observando en los medios respecto al lenguaje de odio, por ejemplo, desde que ganó Milei hasta ahora? ¿Notaron algún incremento? Capaz algunos periodistas se sienten un poco más seguros de mostrarse como son. ¿Qué vienen observando con respecto a los lenguajes de odio? Sí, totalmente. O sea, lo venimos viendo desde que ganó Milei, que hay micros discursos por todos lados y la violencia se disparó más. Basta con ver un ratito la tele que decís, bueno, la tengo que apagar porque es una locura el nivel de violencia que se maneja. Nunca creí que, bueno, esto me estoy yendo un poquito por las ramas, pido disculpas, que un periodista que supuestamente es serio empieza a gritarle a Beliboni como le gritó esa vez. Después, bueno, las conductas también de Furia, de ese participante de Gran Hermano, que justamente le hablaba de las ITS como si fuera algo malo o como que estuviera fuera de control o cosas así, y bueno, patologizando todo lo que es los cuerpos y demás. Sí. Yo creo también viene de la mano de la invisibilización de estas problemáticas. Muchas veces, por ejemplo, retomo lo de el asesinato a las lesbianas en Barracas. Primero circuló en nuestros propios grupos, círculos cercanos. No, ningún medio nacional lo cubrió. Meses enteros sin enterarnos de eso. Y fue súper violento. Después, lo que están haciendo en materia de política pública, el recorte, el desfinanciamiento, los periodistas no están diciendo nada.
Entonces, también tiene que ver con eso, ¿no? Con ocultar lo más que se pueda todo este recorte que está habiendo en el Estado, los despidos, incluso pasando por leyes. Pienso en la ley de cupo laboral travesti trans, que están habiendo despidos en el marco de la ley de cupo laboral travesti trans. Entonces, ya están haciendo lo que quieren con el Estado, pasando por encima de leyes, de poderes legislativos, y ahora se va a incrementar esto, entendemos, por la delegación de las facultades extraordinarias del presidente. Entonces, lo que estamos viendo es eso, es un encubrimiento total, un blindaje mediático por parte de ciertos canales hegemónicos o medios de comunicación que están vinculados a los intereses del Estado, básicamente. Tal cual, y unos días antes, no hay que olvidarnos de lo que fue el triple lesbicidio. Salió Nicolás Márquez a decir esa cantidad de burradas que, bueno, también motorizan, porque los discursos también tienen efectos de poder en la sociedad. Y nada, cuanto más permitamos esas cosas, son errores. Sí, lo que vemos también es que a quienes representan políticamente todas estas demandas, necesidades y urgencias, y después lo traducen al plano de la política institucional, por ejemplo, son plenamente atacadas. Pienso en Cristina, por ejemplo. A nivel local pienso en Mayra dejándole una bala en el departamento de su casa. Una locura. Bueno, se van habilitando, los discursos terminan teniendo efectos reales. Capaz algún distraído puede decir, bueno, yo nunca lo escuché a Milei hablando mal del colectivo LGBT, pero digamos, todo lo que hace propulsa los odios, y a vos quién te dijo que el odio puede ser controlado. Digamos, si vos empezás a habilitar que la violencia y el odio es algo normal, sí, ¿hasta dónde? ¿No? Y además cuando vos le das los alimentos para repartirlos, que tampoco se repartieron del todo, a un tipo como Albino que dice que hay una sola forma de relacionarse con el cuerpo y demás, y incluso muy biologicista, de una manera brutal y arcaica, eso tiene efectos, porque actúa normalizando. Ahí vuelvo también a la revista Crisis, me pagan, le hago publicidad a la revista Crisis. Pero hubo también un informe muy piola que se llama Capital Inhumano y el experimento libertario por dentro, y analizan el Ministerio de Capital Humano y cómo integraron lo que era desarrollo social, la actual CENAF, con todo funcionario de San Miguel, del municipio de San Miguel, y con la Fundación CONIN de Albino, y con todas agrupaciones y fuerzas institucionales, fundaciones, asociaciones civiles, etcétera, que tienen financiamiento de este tipo de grupos que mencionábamos antes, y que, por ejemplo, arman las consejerías Guadalupe para el embarazo responsable, que quieren derogar el aborto, que tienen casos de persecución de trabajadoras embarazadas. Hay, si se quiere, esto. Además, lo discursivo genera efecto, y en la constitución del propio gobierno aparecía esto, pero en pleno. Después una parte de esa gente voló con el escándalo de los alimentos, pero otra parte sigue ahí, intentando repartir siempre y cuando tengas más o menos cercanía con Petovelo y afines. Me están saliendo muchos videitos, el algoritmo me está tirando videos de cómo volver a ser una mujer feliz con las cosas que una quiere hacer como mujer, ¿no? Como decía algo así como, a mí no me enseñaron a amar a cocinar, a mí no me enseñaron a amar a criar a mis hijos, pero eso es algo que aprendí, es como un feminismo al revés, y se está generando, es como que el sentido común hizo como tac, ¿viste? Y de repente todo es más o menos posible si lo decís como una oración que va, todo puede funcionar. Con el tema de la ley bases, volvamos un poquito a eso, profundicemos. ¿Cómo les parece que se va a ver afectada las diversidades? Particularmente vemos, por ejemplo, que se elimina la figura de la persona gestante. Ajá. Se introduce, por ejemplo, la figura del niño por nacer. Eso también tiene implicancias dentro de nuestras vidas. En materia laboral, un desastre, o sea, ya si necesitamos una ley para que las personas trans puedan acceder a un empleo formal, bueno, la ley base lo que hace es profundiza aún más esa desigualdad, por ejemplo, aumentando los periodos de prueba y bueno, todo lo que ya sabemos que trata la ley bases. Pero aparte de eso también hay un montón de otros aspectos, por ejemplo, en materia previsional, ¿no? Que se trataba de derogar la moratoria, que ahora se
discutiendo para ver cuál va a ser el futuro de eso, bueno, las diversidades no se pueden jubilar porque nunca van a poder acceder a un empleo formal, pero porque hay una sociedad que está educada para no contemplar que una disidencia sexual pueda tener un empleo en blanco, por ejemplo. Claro, además pensemos, por ejemplo, en las personas trans mayores, esas personas que por ahí nunca tuvieron la chance de tener un empleo blanco hasta hace un par de años. ¿Cómo van a hacer para jubilarse? ¿Qué perspectiva van a tener de acá a un futuro? Hay una sociedad que le tiene una deuda hacia esas personas a las cuales nunca pudo incluir. Eso es algo que hay que pensarlo. Y bueno, nada, me parece que este gobierno vino justo para hacer todo lo contrario, para deshacer el tejido social, romperlo y nada. Creo que un poco también lo más complejo es el tema de las facultades extraordinarias que se le delegan al Poder Ejecutivo, que básicamente lo que hace es permite al presidente reorganizar, desjerarquizar ciertas instituciones estatales. Pienso en el Ministerio de Mujeres y Diversidades, que ya no existe más. Bueno, en materia de política pública, eso viene a destruir un montón de programas que servían para la contención de las diversidades. Entonces, para mí. Sí. Pensemos, por ejemplo, en el caso, se me fue el nombre del nene que había pasado, desfinanciaron ese programa como para poder hacer la alerta temprana. Claro. Es una locura. Y bueno, y así hay un montón de programas que fueron desfinanciando y que tienen impactos reales. Qué rápido es destruir, ¿no? Sí. Porque pensando en la inclusión laboral trans, es algo relativamente nuevo que se estaba dando. Claro. Si bien el proceso de avance de conquista se viene dando, no sé, yo me acuerdo del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género de Cristina y todo, pero era todo de a poquito, ¿no? Y la inclusión laboral era algo que estaba empezando a hacer. Chau. Ahí quiero incorporar, quiero traer un poco de optimismo. Conozco casos con la ley de cupo trans como escudo, que se hayan logrado reincorporaciones o evitar despido porque se puso esa ley en el medio y esa ley sirvió como límite. Y eso para mí es una victoria, porque también estamos en la época que ya estaba, todo lo que se hizo no sirvió para nada, todo fue derrota. No, ese tipo de cosas, a ver, estamos en una etapa en donde tenés 300, 400, 500.000 despidos, entonces tal vez queda corto poder salvar 2 puestos de trabajo, 10 puestos de trabajo, 1000 puestos de trabajo. Pero en esas personas es significativo, con lo cual es una conquista y que sigue en pie eso. Me parece importante. Exacto, es una conquista que sigue en pie, es un marco legal para defenderse, pero bueno, nos frena el poder profundizar el alcance federal realmente de esa ley. Nosotros, lo que dice la ley es que el 1% de todo el empleo estatal tiene que tener el cupo laboral travesti trans, ¿no? A nivel nacional, ¿no? La mayoría está en el AMBA, lógicamente por una cuestión demográfica, pero hay provincias enteras que se quedaron sin cupo laboral travesti trans. Entonces, en ese sentido, lo que vemos es que desde que sale esa ley hay 995 empleos a través del cupo laboral travesti trans, que solamente es el 15% de ese 1% que estaba proyectado dentro de la ley. Claro. Entonces, esta lógica de, te despido, bueno, vos defendete con la ley, nos frena el poder profundizar aún más el alcance. Por un lado bien, porque tienen esa herramienta, por un lado mal, porque no podemos seguir profundizando eso. Yo les hago una pregunta, a ver qué les parece a ustedes, porque yo les veo jóvenes, ¿no? No sé qué edad tienen, yo tengo 35, pero, a ver, por un lado, a veces se busca culpabilizar a las juventudes por haber votado a Milei, ¿no? Yo me acuerdo cuando ganó Macri, yo tenía 14 cuando asumió Néstor, yo vivía medio en Narnia pensando, todas nuestras conquistas son para siempre. Y de repente vino un señor de un calabrés que nos arrebató un montón de derechos, un montón de capacidad de salario, etcétera. Y me di cuenta que si bien hay leyes y las conquistas se tienen que traducir en leyes para que sean herramientas más allá de los gobiernos, siempre te van a querer sacar tus derechos y vos siempre los vas a tener que defender. Yo la verdad que en lo que uno tiene contacto más cercano, por lo menos en esta parte geográfica en la que estamos de nuestro país, que es nuestro rinconcito que nosotros conocemos, digamos, la cuestión del respeto hacia las diversidades en las juventudes, yo lo veo bastante como mucho más incorporado que cuando yo era pibita. Con esto les quiero preguntar,
¿Ustedes creen que capaz los pibes y las pibas se van a empezar a dar cuenta que ahora posta que hay que salir a la calle porque todo lo que vos crees como algo conquistado, naturalizado, a veces dado, te lo van a poder sacar en cualquier momento? Sí, ¿Cómo? para mí es fundamental que empecemos a tener nuestras propias trincheras de lucha. Es decir, podemos unirnos y hacer un bloque juntos cada vez que sea necesario, pero a su vez tomar conciencia de que cada lucha por la cual conseguimos derechos no vino de un repollo, no salió de un repollo, sino que fue la lucha histórica la que motorizó ese acceso a los derechos. Yo ya tengo 33, así que ya lo vi todo. Y sí, cuando menos creíamos, bueno, y ya pasó de que con el gobierno del Calabres que hubo un tiempo donde hubo problemáticas con las hormonas y demás. Me encanta Eso. cuando le dicen el Calabres. Que a mí los apodos del perro Estamos Berbisky hablando me de parecen Mauricio bárbaros. Macri para quienes estén ahí en modo distracción, el Calabres. Para googlear en Draghi, en Dragueta, todo eso, pero mejor no decirlo mucho porque después te vuelve, son peligrosos. ¿Cómo estamos de tiempo? Porque yo tengo una pregunta más. ¿Estamos bien? Yo tengo otra más también, ¿eh? Ah, bueno, dale para No, adelante. mete porque ahora me lo olvidé. No, bueno, muy bien. Estamos acá jugando con nuestros invitados últimamente. Nosotros sabemos que vamos a volver a hacer gobierno Sí. y nosotros tenemos acá la lapicera para empezar a preparar nuestra plataforma electoral, ¿no? Para nuestra candidata a gobernadora, presidenta, digamos, para empezar a pensar qué políticas públicas nosotros queremos hacer, a escribir así con nuestra lapicera y que se realicen. Si ustedes tienen la lapicera, ¿qué propuestas tienen para la próxima vez que seamos gobierno? ¿Qué se les ocurren? Buena pregunta, ¿eh? ¿No? Buena pregunta, sí. Desde mi punto de vista, lo primero que hay que empezar a hacer es redistribuir la riqueza, por favor. Necesitamos que la gente vuelva a tener felicidad y para eso necesita tener el estómago lleno. Y bueno, nada, y también empezar, qué sé yo, a ver que sin algunas cuestiones de la materialidad de cada día, estos discursos no tendrían, ¿cómo es que se dice?, cabida en la sociedad. Si todos estuviéramos bien, qué sé yo, pienso que no necesitarían ciertos sectores buscar chivos expiatorios y demás. Claro. Sí. Ahí lo iba, perdón, úsate. No, Tu no, lapicera. pensaba en lo que decía yo a la redistribución del ingreso, que en algún momento se habló del salario básico universal, ¿no? Como Ah. para poder ese complemento al ingreso. Bueno, va a ser de mucha ayuda, va a ser un momento de mucha imaginación en ese momento, porque vamos a tener que reconstruir todo el tejido social que este gobierno se va a encargar de destruir y vamos a tener que buscar las herramientas. Después, en lo que respecta a diversidades plenamente, me gustaría una federalización de lo que es el transformar, que es la terminalidad educativa para las personas de la comunidad LGBTIQ+. Y pienso también en una real implementación del cupo laboral travesti trans, que es muy necesario, realmente es muy necesario. La verdad que 2 veces hablaste de la federalización y me parece súper importante poder darle más profundidad en eso Totalmente. la próxima, ¿eh? Totalmente, yo pienso en que es muy diferente la vida de las diversidades en el Mm. Cava, por ejemplo, en el conurbano, o el que y no te vas muy lejos, no sé, en Villa Itatí, en la vera del arroyo, que cuesta que el Estado esté presente en esos barrios, cuesta el acceso a la salud, el acceso a la educación, entonces se va profundizando esa desigualdad. Hmm. Y además hay, qué sé yo, procesos que son de migración que vienen de distintos lugares hacia acá porque en el lugar de origen les cuesta mucho poder expresar quiénes son de verdad. Claro. Bueno, yo tenía una, pero voy a incorporar también, cuando termine la pregunta, después, si cualquier vecino o vecina quiere entrar en contacto con ustedes, ¿por dónde? Porque vi alguna cuenta, algún número, algo como para... Sí, en Instagram somos @orgulloquilmes, nos estamos preparando para la 8ª marcha ya este año
Estamos juntando plata, básicamente. Sí, tenemos un alias que es orgullo.quilmes, porque la verdad es que el espíritu es autogestivo, entonces necesitamos plata para bancar el viático de los artistas, de por ejemplo el catering, hay un montón de cosas que se necesitan, pero también estamos haciendo eventos para juntar plata. Por ejemplo, este domingo tenemos un evento, un ciclo de cine que van a verlo posteado en las redes, así que si quieren entrar, @orgulloquilmes. Es a las 5 de la A tarde. las 5 de la tarde, sí. Ay, se me fue el lugar. Lo buscamos ahora, Ah, después lo ahí. editamos, se Sí, pone acá sí, abajo. sí. Ahí, tiki. Che, y nada, y cualquier vecino o vecina que se quiera sumar a Orgullo Quilmes tiene la puerta abierta. Está más que mitad de... En la construcción de la fecha, ¿cuándo es la octava marcha? El 28 de septiembre. 28 de septiembre, bien, perfecto. Ahí hay un incentivo para quienes quieran sumarse a participar, que hay una fecha bien concreta a construir, ¿no? Se necesitan Sí. muchas manos, así Necesitamos que es muchas muy necesario. Tal cual, necesitamos mucha gente. Bueno. Cosa de que puedan sumarse. ¿Vos te quedaste con tu pregunta? Sí, pero la reservo para una próxima emisión, para una próxima entrevista, para de cara, a ver, en realidad Pero que nos deja con una intriga tremenda. No. Yo Iba a ir a me esto, voy pero esperando. iba a tomar lo que planteaste respecto a las juventudes. Ahí hubo un par de encuestas enfocadas en juventudes y aparecía que en realidad esto, digamos, digamos, no tiene primacía dentro de la juventud esto de el rechazo a las ideologías de género, todas estas pelotudeces dicen los libertarios, como que no permean. Como que se toma eso muy en un sector específico que son jóvenes, varones heterosexuales y que se les suele decir esto de los incels, ¿no? Sí, Como tal cual. caracterización. Sí. Tal cual. Pero después generacionalmente no es que la juventud se volvió derecha. No. Yo particularmente terminé la escuela hace no mucho tiempo, en el 2020, y me sumé en su momento a activar, a militar y demás, gracias a un montón de procesos que se dieron de resistencia, sobre todo durante el macrismo, un montón de avances en lo que fue el feminismo, lo que se denominan el progresismo, ¿no? La campaña por el aborto legal, un montón de cosas que la verdad estamos en esa coyuntura para mí ahora, y un montón de personas lo están entendiendo, un montón de jóvenes lo están entendiendo. Claro. Y la verdad es que cada vez más jóvenes se dan cuenta que, por ejemplo, cuando van a una marcha al orgullo, ven a gente que ocupa bancas en el Congreso, colgados en una carroza en la marcha del orgullo, pero después cuando están en esos espacios de decisión votan en contra, por ejemplo, de la ley de cupo laboral travesti trans. Me suena tan radical eso, Es- radical del es muy- UCR. Sí, sí, ¿no? sí, sí, Como- sí. Sí, Bueno, pero totalmente. es muy importante esa conciencia, es muy importante. Entonces, ese sentido, esa coherencia que van adquiriendo cuando empiezan a ocupar esos espacios y dicen, che, este no es el que votó en contra de... Bueno, ese es el proceso de politización natural que se van dando en estos momentos de resistencia. Yo me hago Además- una pregunta más al peronismo, le pregunto, con esto que acabas de Sí. decir, ¿no será más que pensar que cierto sector tiene la culpa? Lo que hay que hacer es convocarlas para dar estas conciencias, porque es en el camino de la militancia en donde Tal. uno... Si no, es muy difícil darte cuenta que este muchacho colgado de la carroza está votando en tu contra en realidad. Pero digamos, convoquemos porque la militancia es la que te da esa perspectiva. Tal cual, y además yo no creo que para mi gusto la gente se haya hecho de derecha. Para mí es que pudieron equivocarse con el voto, no sé. Eso para mí es algunas cosas que tal vez no vieron resueltas y nada. Ahora van a... Yo creo que cualquier argentino o argentina de bien, citando a nuestro excelentísimo señor presidente, debería identificar que es más nocivo o que tiene más efecto en la vida cotidiana el pacto con el Fondo Monetario Internacional que el DNI no binario, ¿no? Tal cual, y además como- 30 años de saqueo con el RI me parece que no Claro. son gratuitos, ¿eh? Yo creo que hay que desconfiar de cualquier peronista que en vez de putear un facho, empieza a putear a un troll o una torta o una traba. Ese Tal es cual. el primer filtro que vamos a tener. Totalmente. Nosotros ya estamos con ganas de empezar a Porque- afilar fino. Porque además después venden, viste que, por ejemplo, hay un sector que es nacionalismo e inclusión. Sí, total. Pero inclusión sin esto, sin aquella, sin... Claro. No, no. ¿Qué, ¿Y a- y qué qué incluye? incluimos? Claro. ¿Qué incluimos? Tal vez querés... Yo calculo que lo hacen como para contrastar en que no son xenófobos, ponele. Claro. Y medio como discutiendo con Marine Le Pen, ponele. Claro. Como una cosa así medio... Importando también ese peronismo, matrices foráneas. De casualidad ese peronismo,
es el que reivindica a Trump? Yo pregunto. Por eso, sí. Puede ser por ahí. Sí. Pero bueno, el otro día justamente le preguntaron a Máximo Kirchner en Futurock sobre este tema y tiene que ver con esa coherencia, decir, la verdad, hablar con la E o que algo que se incluya a personas y no se las expulse, que eso sea la razón por la cual pediste una elección, es muy chiquitito, muy chiquitita tu mirada. Y me parece que se cae de Maduro que eso tiene otras habló implicancias de en realidad. pereza intelectual, habló como de... Sí, es una visión política muy corta pensar Claro. que una E va a definir, ¿entendéis? No porque descuidaste, qué sé yo, los ingresos de la población. Siempre fue el lenguaje inclusivo y la utilización de la E fue un gran detector de reaccionarios, reaccionarias. Sí. En distintos ámbitos, es como... Salta la ficha muy rápido, como no toquen mis vocales, No ¿viste? toquen Como- a la RAE. Y además es tan lindo molestarle escribiendo todo con él a propósito. Sí, yo cada vez que puedo lo uso. Y sí, no, bueno, qué sé yo, pero tiene que ver con que es re necesario empezar a pensar de verdad por qué estamos como estamos y a dónde queremos ir y no tanto discursito chiquito y porque los necesitamos, compañeros, necesitamos salir de esta. Pero bueno, gracias vamos a salir. Sí, Vamos cara a salir. a septiembre Vamos a salir. vamos seguramente a una segunda vuelta porque bueno, hay que convocar para la 8ª marcha. Genial. Ujú. Pero bueno, nos vemos pronto porque van a volver y gracias por haber venido, de No, verdad. gracias a ustedes. Gracias a ustedes. por Nos vamos con alguna musiquita y después venimos.